Bueno, bienvenidos a esta primera unidad que se corresponde con el ciclo formativo de grado superior de dirección en cocina. Esta primera unidad de un tema que vamos a abordar ahora mismo desde este canal, que es la preelaboración y conservación de alimentos, corresponde a la asignatura de procesos de preelaboración y conservación de alimentos, ¿vale? A lo largo de más adelante, si veo que esta iniciativa pues tiene alguna respuesta, pues subiremos algunas cosas más para que podamos refrescar pues todos los contenidos de grado superior, de grado medio, incluso aparte de la cocina, también dentro de la restauración, pues de sala y servicios, donde también he participado en proyectos y dado clase en cursos. Mi nombre es Bruno Ferreira, me dedico actualmente a la docencia en cocina, en restauración en general, ya os digo, en sala y servicios también. Y bueno, la idea de traer esta primera unidad es un poco introducirnos en la materia que es la cocina y sobre todo en la preelaboración, que es el primer paso que se da antes de realizar cualquier cosa dentro de una cocina profesional, ¿vale? Esta primera unidad está relacionada con las zonas de producción y las instalaciones que tenemos dentro de una cocina profesional. Y bueno, los contenidos que vamos a tratar los hemos dividido en tres bloques. No son muy extensos, simplemente es una introducción, es un tema introductorio. Y el primer punto trataría con la disposición en planta de instalaciones y equipos, es decir, veremos un poquitito sobre todo en este punto en qué consiste la llamada marcha adelante dentro de restauración. Y bueno, si queréis ampliar sobre instalaciones o equipos, podemos otro día tratar este tema un poquito más en profundidad, ¿vale? Porque hay muchas cosas que ver. El segundo punto lo dedicaremos a las dependencias y el equipamiento de una cocina, sobre todo las zonas en las que se divide una cocina profesional, ¿vale? Cuáles son sus características y qué tipo de, qué tipo de utensilios o qué tipo de materiales tiene que tener estas instalaciones para poder llevar a cabo el uso de ellas. Y por último, la distribución y organización de una cocina. Aquí veremos un poquitito la diferencia entre restauración directa, restauración diferida, para que veáis un poquitito qué tipos de restauración son las más comunes a día de hoy y plantearemos pues si cabe un pequeño debate sobre ello o bueno, lo dejaré a vuestra elección porque también podríamos hacer otro vídeo o hacer otro debate sobre, como os decía, sobre este tema en concreto, ya que ahora, resultante por el tema del COVID, de la pandemia actual, hay muchos establecimientos que no pueden tener o bien abierto al público o bien no pueden tener personas en su interior, solamente terrazas, etcétera, por lo que se dedican mucho a la restauración o bien diferida o bien el takeaway o bien diferentes establecimientos de delivery food, que sería la comida que conocemos como domicilio. Y bueno, pues es un tema que está ahora mismo pues en auge y que podemos tratar otro vídeo o otro comentario sobre él. Bueno, lo primero que os quería comentar, ya os he dicho que será un vídeo breve, es el principio de marcha adelante, ¿vale? Que para algunos ya os sonará, otros que os estáis introduciendo en la materia pues no tendréis idea de lo que es, pero quería daros una definición corta y breve y explicaros lo que es, ¿vale? Antes de ver el cuadro que lo relata. Es una sucesión lógica de operaciones, ¿vale? Lógica y racional. En este caso nos quedaría básicamente un circuito que en esta primera figura que os traigo podéis ver perfectamente desde la recepción de un género hasta los últimos, en este caso, los últimos toques o acabados que se le da a una preparación o a una elaboración culinaria. Aparte de finalizar este plato, como solemos decir en cocina, también existe una conservación de los géneros que nos han utilizado durante un servicio o, por ejemplo, el fregado o la limpieza o el evacuado de residuos que se generan durante la cocina o durante las elaboraciones periodo que pasamos en cocina. Por tanto, como veis, empezamos por una recepción, esa recepción conlleva un almacenamiento. Estas cámaras o almacenes, dependiendo del género que vayamos a guardar, pues sirven para preparaciones, cocción o acabados. Y en la parte derecha de este cuadro podéis ver perfectamente a dónde van los residuos, a dónde van los embalajes cuando recibimos un género, las basuras
el desbarasado que se produce, que es la acción de desbarasar, es la acción que normalmente efectúan los camareros o las personas en cocina, de retirar todos los géneros o de tirar todos los géneros que no se utilizan o que el cliente ha dejado en el plato o bien que tenemos por la cocina y son digamos, porciones de cosas que no vamos a utilizar ya, ¿vale? Que irían directamente al cuarto de basuras o a la basura y que se produciría posteriormente un evacuado. Es decir, el término que conocemos todos como sacar la basura, ¿vale? Ese acto que se hace al final de cada servicio y para mantener la limpieza y el orden en la cocina. Bueno, en este segundo punto, como os digo, vamos a ver las dependencias que hay en una cocina y quiero hacer un apunte, ya que me gustaría recordar que una cocina no es solamente una dependencia en la que se realizan elaboraciones culinarias o en la que se cocina, sino que también tiene una serie de dependencias especializadas en las que se desempeñan otros procesos que son igual de importantes y que sin ellos no tendríamos la posibilidad de acabar o finalizar una elaboración. Siguiendo el principio de marcha adelante que comentábamos, tenemos la zona de recepción de mercancías, muy importante, en la que se supervisan todos los géneros y en la que hacemos el chequeo o en la que hacemos la comprobación de que todo lo que hemos pedido, todo lo que recepcionamos está correcto. La zona de almacenaje, donde llevamos a cabo el almacenamiento, como su propio nombre indica, de todo lo que hemos recepcionado y chequeado previamente. Y las 4 zonas fundamentales de una cocina, que son la zona de preelaboración, la zona de cocinado, la zona de preparación de postres y la zona de acabados donde finalizamos los platos, ¿vale? Y por último veremos las zonas de distribución. La zona de preelaboración, también conocida como cuarto frío, normalmente está a continuación de las cámaras frigoríficas y de las zonas de almacenamiento para facilitar, en este caso, que los géneros no estén a una distancia muy lejana y podamos trabajar con ellos. Sus características principales vienen siendo que debe ser un local bien ventilado. El mantenimiento de una temperatura es fundamental en la zona de preelaboración, por tanto a veces se realizan cuartos que están herméticamente cerrados y que mantienen una temperatura de unos 15 grados y eso es lo ideal si no tenemos que intentar, si no es un local acondicionado completamente o un cuarto acondicionado completamente, tenemos que intentar que la temperatura no exceda de unos 15 grados, ¿vale? Siempre tenemos que tener una dotación de agua fría y agua caliente y dependiendo del restaurante o de, en este caso, el establecimiento de restauración al que dediquemos esta zona de preelaboración, pues puede dividirse en zonas en función del género que se vaya a trabajar, ¿vale? Los equipamientos fundamentales, bueno, pues buenas mesas de trabajo, mesas frías o timbres para guardar los equipamientos y los géneros con los que trabajamos y luego hablaremos del equipamiento específico, los tajos, los cúters, las envasadoras al vacío, etc. En esta zona principalmente, como bien os indico aquí en este esquema resumen, se realizan la limpieza, corte y racionado de los productos que se van a distribuir a las zonas de cocina, ¿vale? Para que podáis ver en una figura cómo sería una zona de preelaboración con su picadora de carne que podéis ver en la imagen, la envasadora al vacío a la izquierda, ¿vale? Todas estas mesas de trabajo, una zona que pueda tener una buena ventilación y que además tenga grifos como se prevé de agua caliente y de agua fría para todas estas preelaboraciones. La cocina caliente. La zona de cocinado, que también se conoce como cocina caliente, debe estar siempre equipada con mesas de trabajo, lavamanos. Es una zona muy similar, solo que en este caso sí que tiene que haber otro tipo de maquinaria en la que tendremos campanas extractoras debido a los humos y a los calores que se realizan o que se dan en estas zonas, estanterías, hornos, cubos de basura o herramientas específicas, ¿vale? Las dos partidas fundamentales que en este caso, en la anterior veíamos el cuarto frío, que normalmente también suele ser la partida donde se trabaja, ¿vale? Las partidas son los equipos de personas en los que se divide una cocina. Las dos partidas que estarían dentro de esta cocina caliente serían entremetier y salsero, ¿vale? Un día podemos hacer un vídeo solamente sobre solamente sobre las partidas de cocina, de qué se encargan y cuáles son las labores que llevan a cabo. Esta sería una figura sobre la zona de cocinado que podéis ver. Por supuesto que tenemos una marmita funcionando, tenemos una plancha, tenemos una placa de inducción, tenemos también
baño María, tenemos también un grifo que, como veis ahí, pues sirve para llenar las ollas para no tener que transportarlas. Tenemos también un grill, hornos de convección, mesas de trabajo, etc. La tercera zona que vamos a ver es la de elaboración de postres. Esta zona que corresponde a las partidas de repostería o de pastelería tiene que tener unas condiciones de ventilación y temperatura de aire siempre igual que la cocina caliente, ¿vale? La temperatura que se suele rondar aquí nunca debe ser superior a los 30 grados, ¿vale? Esto os lo apunto, sería una temperatura adecuada para trabajar y de la que no debemos exceder. Y normalmente debe tener una zona diferenciada para la producción en caliente y otra para la preparación en frío. No todos los postres son calientes, hay postres en frío, por tanto es ideal que dentro de esta zona tengamos una separación como la que podríamos hacer también dentro del cuarto frío que os comentaba antes, para que en este caso pues haya una parte que se dedique, por ejemplo, a las carnes o a los pescados, ¿vale? Siempre podemos hacer subdivisiones dentro de las zonas de elaboración, en este caso de la de postres. El equipamiento es muy similar a la cocina caliente o al cuarto frío, pero sí que es verdad que necesitamos hornos específicos de pastelería. Normalmente vamos a necesitar una batidora amasadora, sorbeteras, mantecadoras, materiales específicos también como mangas pasteleras, boquillas, espátulas y, por supuesto, cubos de basuras como en cada una de las zonas que hemos visto previamente. Os traigo una imagen de un horno de pastelería, ya que esta zona es muy similar a la de cocina, a la zona de cocinado, a la cocina caliente, pues para que veáis un poquito en qué se diferencian estos hornos, ya que tienen tiro, campana extractora y tienen una serie de peculiaridades que se ven en los hornos que son única y exclusivamente de pastelería como este. Y por último, la zona de acabados. Esta zona coincide normalmente con la zona donde se terminan los platos y coincide muchas veces con la elaboración de postres. No en todos los sitios podemos tener diferenciadas, en todos los establecimientos, estas 4 zonas tan diferenciadas como lo que estamos comentando ahora mismo. Por tanto, sí que es verdad que coinciden muchas veces o bien con la zona de cocinado o bien con la de elaboración de postres, ¿vale? Pero suele tener una subdivisión aparte y suele tener una zona, como os decía, única y exclusivamente para esto. El pase que solemos comentar normalmente, que solemos denominar en cocina, suele ser la zona más común de acabado en las cocinas. En los casos de que la producción sea en diferido, luego veremos lo que es la restauración diferida, debemos además enfriar, envasar y conservar hasta su distribución los géneros, ¿vale? Esto lo ampliaremos un poquito más adelante. Y el equipamiento, en caso de que sea diferida, por supuesto necesitaríamos abatidores de temperatura, como los cuartos fríos, recipientes apropiados para la distribución, ya sean gastronor, cubetas, etcétera, y una zona de almacenaje en la que las cámaras frigoríficas pudiéramos guardar todo lo necesario hasta que vayamos a distribuirlo o que vayamos a entregarlo al cliente o, en su caso, a repartirlo. Esta sería una figura de 2 cocineros terminando una elaboración en la que podemos ver que, por supuesto, tienen su tabla, su grifo y sus cucharas para poder emplatar, etcétera, y todos los utensilios necesarios. Aparte de estas zonas, 4 zonas principales que hemos visto, existen unas zonas anejas que son anexos, que podemos denominar como anexos, que no participan en el proceso de producción, pero que, como ya has indicado al principio de este punto del tema, son igual de importantes y se deben de tener en cuenta a la hora de diseñar una cocina, ¿vale? Aquí dentro entraría en la zona de lavado de vajilla, que denominaríamos normalmente plonge, la zona de lavado de vajilla, que denominamos normalmente office, y la zona de lavado de batería de cocina, que normalmente denominamos plonge, ¿vale? El almacén de productos de limpieza, que puede ser simplemente un armario con un candado o una llave, no tiene por qué ser una zona concreta o una habitación concreta, pero sí que normalmente debe estar guardado bajo llave para que los productos de limpieza no se mezclen con otros productos que sean de uso alimenticio. Necesitamos también unos vestuarios y también, muy importante, un almacén de basuras, ya sea refrigerado o no, dependiendo de la ubicación, para poder desechar todos, como os decía, continuar con este principio de marcha adelante y desechar todos los restos o todos los embalajes que puedan producirse a lo largo de un día o de un servicio en cocina. Y por último, para finalizar ya este vídeo, os quería comentar que existe una distribución y organización de una cocina. Ahora veremos cómo puede ser un plano de cocina ideal o lo más ideal posible para nosotros,
Pero antes quería hablaros de estos dos tipos de restauración que existen ahora mismo y que os comentaba que ahora mismo están muy en auge, sobre todo la distribución diferida, la restauración diferida, que serían la restauración directa y la distribución diferida. En la restauración directa, aclarar que el consumo se realiza junto a la zona de producción. Es decir, en este caso el cliente estaría dentro del restaurante, por poneros un ejemplo, o del establecimiento y consumiría en esa misma zona normalmente la elaboración que le vayamos a ofrecer. Por tanto, necesitaríamos una mesa caliente para mantener los platos, para que los camareros se lo puedan llevar, y esta coincide normalmente con la zona de emplatado o zona de acabado que podríamos ver hace un momentito. Y la distribución diferida es cuando el consumo se realiza en un lugar que está distante a esta zona de producción. Bien, esto no quiere decir que sea el reparto, ¿vale? Simplemente. Pero sí que vamos a necesitar medios de transporte adecuados con contenedores isotermos para poder llevar toda la comida a esos lugares. Y también vamos a necesitar en el lugar donde vayamos a regenerar o en la cocina satélite que podamos tener equipamiento para regeneración, para regenerar un género, ¿vale? Por lo tanto, esta distribución diferida está muy en uso ahora mismo, siempre se han utilizado, sobre todo, por ejemplo, en los caterings, por poneros un ejemplo, pero ahora sí que es verdad que cada vez está más en auge el delivery food o el takeaway porque no podemos consumir en el mismo local, por tanto, sería una buena solución plantear pues a través de medios de transporte adecuados el reparto de comidas de menús a domicilio, cocinas satélites más pequeñas que necesitan menos equipamiento para poder regenerar los géneros que hemos hecho en la cocina central y poder servírselos al cliente, pues bien, por ejemplo, en su empresa o bien, por ejemplo, en un evento o cualquier cosa, cómo podríamos desarrollar los caterings, ya que a día de hoy ya os digo que bueno, podría ser un punto a tener muy en cuenta. Ya siempre ha habido un auge en esta distribución diferida con los caterings y cocinas satélite, pero ahora a día de hoy hay que darle un poquitito de vuelta, debemos reinventarnos, debemos renovar un poquitito todo nuestro pensamiento. No sabemos cómo va a terminar esto, pero sí sabemos que tenemos que renovarnos, ¿vale? Por tanto, os doy opciones que puedan entrar dentro de vuestra idea de negocio, por ejemplo. Y por último, ya para finalizar el vídeo, como os decía, pues os traigo un plano de una cocina profesional que a mi entender está bastante bien diseñado. Bueno, todas estas figuras y todos estos planos podéis encontrarlos en libros de texto. Yo he utilizado una editorial con la que colaboro y trabajo que es Paraninfo, ¿vale? Estas figuras están extraídas del libro de preelaboración que podéis adquirir si queréis y para tener un poquitito más de conocimiento sobre esta materia. Bueno, sin más dilación os digo que el comedor está siempre al principio del plano que nosotros queremos hacer, cerca de lo que sería el office y por supuesto la zona de vestuarios, ¿vale? Para que en este caso los camareros también tengan acceso a él y los cocineros puedan cambiarse cuando entran a trabajar. Es ideal que tanto el comedor como el vestuario tengan entradas diferenciadas y sería ideal que los clientes entren por una zona diferente a la que entran los trabajadores. Eso es lo ideal dentro de la restauración que yo defiendo. El office, por supuesto, como os comentaba, es la zona de lavado de los materiales que se utilizan en sala, platos, vasos, cubertería, cristalería, etcétera. Por tanto, está al principio del comedor para que el camarero desbarase y, como os decía antes, sigamos siempre una línea de marcha adelante en cocina, tanto para un sitio como para otro. Y la cocina, como veis, tiene muy cerca el cuarto frío, que está aislado, tiene la pastelería también cerca, tiene unas buenas cámaras frigoríficas cerca del cuarto frío. El almacén, como veis, el cuarto frío, como veis, está entre el almacén y las cámaras frigoríficas. El cuarto de basura siempre lo más separado posible. Lo hemos puesto en ese lado de abajo a la derecha, pero siempre lo más alejado posible, ¿vale? Para evitar contaminaciones cruzadas y para seguir este principio de marcha adelante que comentábamos al principio del vídeo. Y la plancha y el fregadero cerca de la cocina y de la zona de pastelería para poder, pues, mantener la limpieza y el orden dentro de una cocina profesional. Bueno, nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno, terminamos comentando que si, como os decía al principio, esto tiene un poquito más de respuesta, subiremos y estamos completamente a vuestra disposición para si queréis hablar de otros temas, si queréis que sigamos subiendo temario de grado medio, de grado superior, de algunas otras cosas que puedan ayudaros a reforzar, pues si estáis estudiando o si tenéis una preparación o si estáis preparando unas oposiciones o lo que sea, todo este tema, ¿vale? Estamos abiertos a cualquier campo y esperemos que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado. Así que muchas gracias y un saludo.